Continuamos nuestra entrevista con Patricio Leighton. Les recuerdo, él es el encargado de toda la seguridad del Coordinador Eléctrico Nacional y en particular la ciberseguridad. ¿Cómo están preparándose para adaptarse a la nueva ley marco ciberseguridad, a la nueva agencia de ciberseguridad que va a entrar ahora, el 2025, más tardar el 8 de abril? Sí, bueno, ahí hay una preparación desde el punto de vista, ¿no es cierto?, normativo, donde la Comisión Nacional de Energía está trabajando en la norma técnica de seguridad de la información y ciberseguridad industrial, que es un tema muy relevante desde el punto de vista sectorial, que esta norma técnica conversa, ¿no es cierto?, con los requisitos de la ley marco de ciberseguridad. En esa materia, yo diría que uno de los principales desafíos tiene que ver con la creación de un CECIR eléctrico sectorial que converse, ¿no es cierto?, en temas de gestión de incidentes, ¿no es cierto?, gestión de vulnerabilidades, gestión de amenazas, con el CECIR nacional, desde el punto de vista de la gobernanza, de tal manera de que este CECIR eléctrico sea un buen catalizador del sector para poder facilitar efectivamente las transiciones de información con este CECIR nacional. En ese contexto donde también hemos estado trabajando, ¿no es cierto?, en proyectos pilotos, ¿no es cierto?, con el laboratorio de ciberseguridad y protección de infraestructura crítica de la Universidad Católica. También hemos estado trabajando en un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, con Paulina Asman, ¿no es cierto?, con Pablo Bamonde, en una plataforma de interoperabilidad que nos permita también transmitir información, ¿no es cierto?, protegida en un ambiente cifrado, dado que efectivamente, si bien, ¿no es cierto?, hoy día es paulatino desde el punto de vista de la transferencia de información crítica, se va a hacer mucho más relevante en la medida que toda esta estructura orgánica de la ley marco de ciberseguridad empiece a tomar forma, ¿ya? Empiece a operar. Bueno, esta es una muy buena noticia. Este es un sector industrial no solo crítico, es un operador de importancia vital. Vimos ya más de 700 empresas, coordinarlas es muy difícil. Y la buena noticia es que no solo hayan decidido adoptar una norma de CECIR, sino que además la decisión de tener un CECIR sectorial, CECIR eléctrico. Porque van a estar hablando respecto a una norma y con un lenguaje que es propio de una industria, que es muy, muy distinta. Pero aquí se requieren estas comunicaciones seguras, esta interoperabilidad, y para eso una de las propuestas es crear la Red de Seguridad de la Infraestructura Crítica Nacional, RECINA. Resina, que puede ser lo que protege los árboles, de los insectos, pero también la resina que hace estructuras muy sólidas. Es una de las iniciativas que lleva adelante el laboratorio que mencionaba, el CyberLab, este laboratorio de la Universidad Católica. ¿Cómo están viendo los desarrollos sobre esta plataforma de interoperabilidad X-Road y qué posibilidad hay de montar otras plataformas abiertas para intercambio de información, por ejemplo, MISP, Malware Information Sharing Platform? Bueno, definitivamente en un contexto, ¿no es cierto?, en donde la infraestructura crítica pasa a ser aún más relevante, donde ya hay un marco normativo, ¿no es cierto?, legislativo, en el cual se hace mención, con especial mención, ¿no es cierto?, el rol del Coordinador Eléctrico Nacional y otros servicios esenciales de importancia vital y operadores de importancia vital, pasa a ser súper relevante. Yo diría que dos escenarios. Uno, antes de que efectivamente pudiese ocurrir un ciberataque relevante a infraestructuras críticas, en donde se necesita efectivamente tener una plataforma que nos permita compartir información de inteligencia de amenaza, compartir información sectorial, información de inteligencia. Aquí es súper relevante, ¿no es cierto?, la colaboración en diferentes estamentos de infraestructuras críticas. El tratamiento de la información con un propósito, con inteligencia, la interoperabilidad de los datos, es un escenario previo a la ocurrencia de un ciberataque, es sumamente relevante justamente para potenciar el conocimiento y la transferencia de información clave. Y el otro escenario es en el escenario en que ocurra un ciberataque, en donde las interacciones ya pasan a ser mucho más rápidas, en donde la información también pasa a ser clave y contingente a la hora de poder gestionar una crisis, donde ya no es necesaria, sino que es imprescindible la colaboración en el momento de una crisis con diferentes estamentos, defensa, otros sectores críticos, transporte, telecomunicaciones. Entonces, eso yo diría que es súper importante que lo abordemos en un contexto de una plataforma de interoperabilidad. Puede que hoy día, ¿no es cierto?, la demanda de datos ya y la transacción de datos sea menor, pero eso va a ir creciendo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hacerse cargo ahora, trabajar pilotos es sumamente importante para poder trabajar en forma proactiva estas materias. Bueno, Patricio ya nos ha dado una luz de cómo se pretende abordar
la puesta en marcha de la ley marco de ciberseguridad, las responsabilidades, crear redes, pero también, y lo señalaste en su momento, ser seguras ante ataques cuánticos, ser quantum safe. ¿Cómo están viendo ustedes ese tema? ¿Qué es lo que esperan poder lograr y si hay alguna recomendación para otros sectores industriales para enfrentar este tema que ha aparecido pero muy pocos han querido enfrentar? Es tecnología emergente. Aquí hay un par de empresas, ¿no es cierto?, que han estado desarrollando de forma muy pionera a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, la tecnología cuántica. De hecho, parte del equipo es justamente SecureSafe, que está trabajando en concomitancia, ¿no es cierto?, con el proyecto de interoperabilidad para poder ir ocupando las llaves criptográficas en el origen, en el destino, que nos permitan efectivamente hacer de que la identidad digital sea de verdad, que efectivamente los datos viajen en forma segura entre quienes queremos, ¿no es cierto?, que circule la información. Por lo tanto, la tecnología cuántica pasa a ser sumamente relevante en un escenario en donde vemos cada vez más seguido la vulneración de datos encriptados. Entonces, tiene mucho sentido que exploremos otras tecnologías que van a la vanguardia desde el punto de vista justamente de la protección criptográfica de la información. Y aquí tenemos entonces las diferentes capas, una norma NERC-CIRP que es muy rígida, todo un CECIP para poder establecer con redes de seguridad resina, pero fundamental esta capa de protección cuántica que le da la posibilidad de que estos datos, aunque puedan ser extraídos, no puedan ser descriptados. ¿Cómo se ve entonces desde la perspectiva de la infraestructura crítica y específicamente el sector eléctrico el concepto de soberanía digital? ¿Qué tenemos que tener para alcanzar soberanía digital en Chile? Bueno, efectivamente yo creo que hay un tema de geolocalización. Nosotros somos un país que permite efectivamente por nuestra distribución geográfica poder establecer una muy buena protección de infraestructura crítica basado en interoperabilidad y también encriptación con uso, ¿no es cierto?, de llaves cuánticas que nos permitan efectivamente hacer un buen control de la data a nivel geográfico local. Si nosotros tenemos bien controlado eso, podemos efectivamente después podríamos tener un buen seguimiento en aquellas ubicaciones geográficas distintas a nuestro territorio nacional. Ya, lo que nosotros efectivamente queremos propiciar de que, si bien es cierto, va a entrar prontamente, ¿no es cierto?, en implementación la ley de protección de datos personales, podamos también establecer mecanismos de control que nos permitan ejercer el cumplimiento de esos datos. La concomitancia, ¿no es cierto?, de delitos desde fuera del territorio nacional va a ser un hecho, por lo tanto el poder monitorear el cumplimiento de esa temática va a ser relevante. Yo creo que esa debe ser una buena estrategia, partir por un buen control de nuestros datos, ¿no es cierto?, de la soberanía de nuestros datos a nivel local, geográfico, pero con inteligencia, desde el punto de vista de que si en el día de mañana ocurre una crisis en el norte, o sea, que ocurra una crisis en nuestro país no es novedad, ¿no es cierto? Pero que ocurra una crisis en todas las zonas al mismo tiempo ya es más improbable, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que ahí podríamos establecer una estrategia bastante inteligente desde el punto de vista de decir, bueno, ¿por qué no tenemos la replicación de nuestros datos en el norte, en el centro y en el sur? Y todo, ¿no es cierto?, de nuestros servicios críticos nos podría efectivamente ante un escenario de crisis ayudar. No necesariamente, y hemos tenido lamentablemente malos ejemplos desde el punto de vista de tener nuestra data o de servicios esenciales, de servicios públicos en el extranjero, donde se han visto, ¿no es cierto?, afectados por un ciberataque y que lamentablemente hemos tenido consecuencias locales. Entonces, creo que el enfoque es, hagamos una protección inteligente de nuestra data a nivel local y luego pensemos, ¿no es cierto?, la forma en que esos datos eventualmente pudiesen mirar hacia otras partes, otras latitudes. Qué importante lo que nos dice Patricio, porque la infraestructura crítica requiere geolocalización, o sea, es territorial, y cuando se habla de soberanía digital se habla de que ojalá la data, los discos duros, estén disponibles dentro del país, no solo para su protección, sino para, si se llegaran a cortar los enlaces internacionales, poder seguir funcionando. Tema no menor, muy relevante que tenemos que abordar, más aún si estos data centers que podemos tener en el país se energizan con energías verdes, que es el otro tema, para tener datos verdes. Hoy se estima que los data centers son los mayores consumidores de energía y agua del mundo y generan problemas de contaminación. Y obviamente hay personas que en su justo derecho dicen, mire, en realidad el mundo digital nos está destruyendo más que los otros mundos.
Pero esta es la respuesta de Chile, el tener, usar la energía solar del norte, usar la energía eólica del sur, usar la fibra óptica, usar el agua, la corriente de Humboldt para poder enfriar. Hacia futuro, ¿cómo ves tú el desarrollo de la matriz energética nacional, de los desafíos, de cómo las energías van a ayudar, el hidrógeno verde, y esto cómo se cruza con los datos? ¿Qué es lo que se prevé que pueda venir a futuro? O sea, definitivamente soy convencido que después de la revolución industrial, la revolución energética es el cambio que estamos viviendo, que vamos a vivir. La disponibilidad de la información se basa principalmente en que esté disponible los suministros de energía, energéticos. Y para que los suministros energéticos sean sustentables, tienen que ser justamente proporcionados desde una matriz, ¿no es cierto?, diversa. El que sea diversa significa que efectivamente hagamos una muy buena complementariedad en las diferentes matrices solares, eólica, hidrógeno verde, efectivamente una muy buena relación y coherencia entre esas fuentes energéticas verdes nos va a permitir efectivamente mantener disponibles los sistemas, y si los sistemas están disponibles, van a estar disponible la información. Yo diría que es una estrategia y un enfoque convergente con una visión bastante sistémica desde el punto de vista de las diferentes capas. Disponibilidad energética, disponibilidad, ¿no es cierto?, de infraestructura física, disponibilidad de infraestructura tecnológica y protección de los datos. El tratamiento, ¿no es cierto?, de los datos, creo que ya lo estamos viviendo de alguna manera, el buen manejo funcional, con inteligencia artificial, con un montón de otras tecnologías, la protección, hablamos, ¿no es cierto?, de seguridad o encriptación cuántica, ¿no es cierto?, que nos permita efectivamente hacer una buena protección. Entonces, la visión 360, la visión, ¿no es cierto?, convergente, una vista, ¿no es cierto?, sustentable, porque efectivamente es importante avanzar, ¿no es cierto?, en la protección de infraestructura crítica, pero también es importante tener en mente, ¿no es cierto?, de que este avance tiene que ser sostenible en el tiempo, tiene que ser basado en energías renovables, y yo creo que ese enfoque es sumamente importante. Y bueno, y el factor obviamente que va a estar presente para poder habilitar todos estos cambios, el factor humano, ya va a seguir siendo relevante. La inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, sino que somos nosotros los que tenemos que hacer que todo esto confluya de una forma positiva. Ya sabemos que en el mundo de la ciberseguridad y de la seguridad física está como, ¿no es cierto?, los que están en dark side, ¿no es cierto?, y los que estamos del bando, ¿no es cierto?, bright side. Bright side. Ya, entonces, ese yo diría que el desafío, esa es la mirada. ¿Y cómo también los desafíos para reclutar profesionales, específicamente asesor eléctrico, y retenerlo? ¿Hay suficientes personas en estos momentos? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Bueno, el asesor eléctrico está en el diseño, lo tenemos preparado y listo para, obviamente, avanzar con, una vez que se apruebe la norma técnica, poder liberar efectivamente los presupuestos que permitan implementar el asesor eléctrico. Efectivamente, hay una búsqueda proactiva de profesionales. Yo diría que si bien es cierto cuesta, pero hay gente, ¿no es cierto?, que está expectante de poder asumir nuevos desafíos. Asumir nuevos desafíos también en un sector donde efectivamente pasa a ser clave, crítico, es un servicio esencial que el que trabaja acá en definitiva tiene que tener la visión de que va a estar aportando no solamente a un sector, sino que va a estar aportando a nivel de la protección a nivel nacional, ¿no es cierto? Hacer un servicio tan esencial y tan transversal. Por lo tanto, es un mix entre formar gente para que se integre a un sector, ¿no es cierto?, tan relevante, tan gravitante, y también poder seleccionar profesionales que tienen muchas ganas justamente de incorporarse a sectores como este. Bueno, buenas noticias para todos, tenemos nuevas profesiones. Patricio lo ha dicho claramente, sin electricidad no hay datos, sin electricidad no hay inteligencia artificial, o sea, datos permiten inteligencia artificial a medida que tengamos electricidad. Esa electricidad ojalá lo más sostenible, ojalá estas fuentes de energía, y lo mismo los data centers, que tienen que estar cerca, a milisegundos de distancia. Esa es una norma, o sea, uno podría decir, mire, provéame datos en la nube, pero a 5 milisegundos. Y eso permite que no se tengan que ir fuera del territorio nacional para poder tener esa resiliencia tan importante. Lo que señalaba la zona norte, el centro, el sur, Chile tiene fibra óptica no solo en tierra, en el mar, que nos da respaldo gigantesco. Tienen un gran desafío. Yo quiero felicitarlos y hacer público este reconocimiento, porque si hay un sector que se organizó para poder enfrentar esto, es el sector eléctrico.
Sector Eléctrico ya organizó su primer seminario de ciberseguridad eléctrica y es pionero, Patricio, en estos ámbitos. Y con la nueva ley, con lo que señala, con las nuevas orgánicas, nos vamos a poner en la vanguardia. Miren el desarrollo de Chile, crean en lo que estamos haciendo, tomen profesiones también relacionadas en estas áreas, que hay muchas, y yo solamente felicitar y agradecer. Muchas gracias. Gracias, senador, por la invitación, así que aquí vamos a estar atentos y a seguir colaborando, por supuesto. No, al contrario, gracias a ustedes por lo que están haciendo también.